Buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver la segunda forma de resolver el producto escalar. Ya habíamos visto el primero, que era en función de las componentes del vector. Segunda forma. El producto escalar tiene como, justamente, o también conocida como punto, que estamos repitiendo. Tenemos la siguiente versión. Dice que el producto escalar de dos vectores también se define como el producto de las magnitudes de los vectores. Dichos vectores son A y B. Eso significa que tenemos el módulo o magnitud del vector A por el módulo o magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman ellos. Fíjense, veamos este esquema. Tenemos el ángulo θ, que es el ángulo que forma el vector A y el vector B. Repasando, las componentes del vector A son X e Y del vector A y las componentes del vector B son X e Y del vector B. La magnitud o medida del vector A se representa por el módulo de A. La magnitud o medida del vector B se representa con módulo del vector B. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar la prolongación del extremo del vector a 90 grados sobre el vector B. De esta manera. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos un nuevo vector, que ese vector rojo va a ser la proyección del vector A sobre el vector B. Es la sombra que forma ese vector rojo. Entonces ese vector rojo va a ser la proyección del vector A en B. Ya tenemos entonces la definición que el producto escalar de dos vectores es el producto de las magnitudes de los vectores. Es importante decir entonces, donde el coseno de θ, que nosotros ya lo habíamos visto en años anteriores, se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿De dónde? De ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, el cateto adyacente de este triángulo es justamente la proyección del vector A en B sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es el módulo o magnitud del vector A. Si nosotros despejamos de acá, entonces tendríamos lo siguiente. El módulo que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Entonces tenemos lo siguiente. Que el módulo de la magnitud justamente de A, de ese vector, por el coseno de θ, se define como la proyección del vector A sobre B. Esta característica que nosotros acabamos de encontrar nos permite analizar un montón de cosas, ¿sí? Fíjense, nosotros ya hemos encontrado simplemente con esta deducción, con esta formulita, hemos encontrado una parte de lo que dice cómo calcular el producto escalar en función de sus magnitudes. Esta parte es esto. ¿Qué decimos entonces? Que el producto escalar es el producto del módulo por la proyección del otro vector. Y la proyección de ese vector es igual al módulo de A por el coseno del ángulo que forma. Bueno, vamos a volver a esta fórmula, que era la fórmula de la cual hemos partido para poder obtener el producto escalar. Si nosotros vemos el módulo del vector A, si nosotros lo calculamos, nos da un escalar
Si calculamos el módulo del vector b, nos da un escalar. Si calculamos el coseno de θ, nos da otro escalar. Entonces tenemos las siguientes características. ¿Cómo se calcula? La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿cómo se calcula el módulo del vector a? Nosotros hemos partido justamente al inicio que las componentes del vector a, las componentes son la componente x del vector a y la componente y del vector a. Por lo tanto, el módulo o magnitud del vector a se calcula como la raíz cuadrada de la componente x del vector a elevada al cuadrado más la componente y del vector a elevada al cuadrado. Esto siempre nos va a dar un número positivo. Si calculamos la componente, lo mismo, para el vector b, el módulo, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ya habíamos dicho que las componentes del vector b eran la componente x de b y la componente y de b. Entonces, ¿cómo se deduce? Como la raíz cuadrada de la componente x del vector b al cuadrado más la componente y del vector b elevado al cuadrado, también es un número positivo. Esto es importante que nosotros lo aclaremos, ¿sí? Porque después nos va a servir para hacer otros cálculos. Bien, ya sabemos entonces lo que pasa y cómo se calculan las magnitudes de ambos vectores. Vamos a la segunda parte que también es importante tener en cuenta. ¿Qué pasa si el ángulo θ es menor que 90 grados? Si el ángulo θ es menor que 90 grados, entonces el coseno de θ también va a ser mayor que 0. Entonces, ¿esto qué me está dando a entender a mí? Que el producto escalar o punto entre los vectores, ¿cómo va a ser? Mayor que 0. Primera condición. Segunda condición. Si θ es mayor que 90 grados, entonces el coseno de θ es menor que 0. Si yo tomo justamente que el coseno de θ es menor que 0, el producto escalar de los vectores va a ser menor que 0. O sea, negativo. Además, si θ es igual a 90 grados, entonces el coseno de θ es igual a 0. Es decir, que el producto escalar de dos vectores es igual a 0. Es obvio, porque si ese producto es justamente si el coseno es 0, el producto va a dar 0. ¿Está bien? Ya tenemos dos condiciones muy importantes para tener en cuenta en la deducción final. Bien. Ahora supongamos que a nosotros nos pidan calcular el ángulo θ. Tercera parte. ¿Qué pasaría si nos piden calcular el ángulo θ? Bueno, es simple. Tomamos esta fórmula general y decimos lo siguiente. Coseno de θ es igual al producto escalar de los vectores. Y como este está multiplicando, va a pasar otro menos dividiendo las magnitudes del vector A por la magnitud del vector B. Además, como yo quiero calcular θ, no quiero calcular el coseno, quiero saber cuánto vale θ. Entonces, θ se va a despejar como el coseno a la menos 1. ¿De quién? Del producto escalar sobre el módulo de las magnitudes de ambos vectores.